noches a todas y a todos. Bienvenidos a Voces, el programa que analiza la temperatura política y la oferta electoral con miras a las elecciones del 30 de abril. Les saluda Jota y como cada martes y cada jueves me acompaña el excelentísimo, el ilustre, don Diego Martínez. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto acompañarte y qué noche, qué día, Jota, impresionante. Hoy lo que tenemos una entrevista obviamente hoy acá en Piso de América, en Voces, pero creo que vale la pena arrancar con el tema del día. Qué suerte que no te dije el significativo. Porque ahí entrábamos mal, ¿eh? Arrancábamos mal. Y es una noche significativa, ¿eh? Es una noche significativa debido a la ampliación, si podemos llamarle, de la lista de significativamente corruptos que la Embajada de Estados Unidos en Paraguay dio el día de hoy. 3 nombres nuevos que se suman ya a la lista de todos aquellos que comenzaba con el ya fallecido Óscar González Daer en el 2019. Es verdad. Y después tenemos varios. Inclusive tenemos un actual diputado, por ahí nos olvidamos en algunas ocasiones, como Ulises Quintana. Y así sucesivamente. Podés recordar otra vez si querés a Horacio Cartes, a Hugo Velázquez y demás familiares que también están en esa lista. Pero hoy ese viento norte desde la Embajada de Estados Unidos siguió soplando. Así mismo, y entonces invitamos también a visitar la página de Noticias A24 Noticias, en donde está justamente esta crónica que les detallamos ahora mismo. El viento norte que sigue soplando. ¿Quiénes son los 3 nuevos significativamente corruptos? Esta es la nueva bomba informativa desde los Estados Unidos, cuya embajada en Paraguay reveló quiénes entran a la lista negra y por qué. Desde la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, este país comunicó que ha designado este jueves como no elegibles para entrar a su territorio por aparentes conexiones con hechos de corrupción a Edgar Melgarejo, Jorge Bogarín Alfonso y Vicente Ferreira. ¿Quiénes son ellos y por qué entraron en la lista negra? Melgarejo fue presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Bogarín es titular del Jurado del Enjuiciamiento de Magistrados y Vicente Ferreira es funcionario judicial de San Pedro de Lucumandiyú. Todos estos fueron nombrados en conferencia de prensa esta mañana por el embajador norteamericano, según lo determinó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La crónica completa en A24 Noticias. Ahora, Jota, yo quisiera mencionar lo siguiente. Si bien estamos viendo los rostros de cada uno de los que ya citaste, Edgar Melgarejo por ahí era el más conocido, junto con Jorge Bogarín Alfonso, por el hecho de que ambos tenían como una fuerte presencia mediática. En el caso de Edgar Melgarejo, ahí en la zona de aeropuertos de INAC. Que fue principalmente por el caso de los tapabocas de oro en su situación. Sí, sin duda alguna. Muchos hasta ironizaban por lo de mascarilla, porque ustedes recuerdan que él le puso un precio muy elevado por cada uno de los tapabocas, que en su momento decía, ¿cómo va a costar eso? Bueno, por un lado, ¿verdad? Por el otro, Jorge Bogarín Alfonso, ahí en el Consejo de la Magistratura, ¿eh? Así mismo, él es representante de los abogados y también del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el Consejo de la Magistratura, y por potencial tráfico de influencias que asistieron a aumentar su caudal económico, por decirlo de una forma elegante, pero que tiene que ver también con conexiones, no necesariamente terroristas como en los otros casos, pero con conexiones de la clandestinidad a la cual Estados Unidos también resulta afectado. Sí, y el papel que por ahí muchos ni conocían con el nombre de Vicente Ferreira Rodríguez, que más o menos actuaba prácticamente de ordenanza de uno de ellos. Así mismo, y ahí es porque él es un funcionario de medio rango, de medio bajo rango dentro del Poder Judicial, como decíamos, de la zona de San Pedro de Lucumandiyú, y aparece así sorpresivamente, porque usualmente estos casos de significativamente corruptos se los brinda a personas que son relevantes en la vida política, como dijimos, Óscar González Daer, Ulises Quintana, nos olvidamos de Javier Díaz Verón, el ex fiscal general del Estado, que también está incluido en esta lista. Y de repente sale un funcionario de bajo medio rango y ahí nos llama la atención. ¿Por qué? Es verdad. Claro, porque también en la época en la que se dio a conocer lo de Hugo Velázquez, entonces un funcionario de Yacyretá también fue marcado, ¿se acuerdan? Bueno, hoy habló justamente el embajador de los Estados Unidos ante los medios de comunicación. La cita era para las 10, la conferencia se reveló a las 11 porque había una hora prácticamente en la que quedó pautada que no se iba a revelar el contenido de esta información. Y ya tenemos lo que decía. Escúchalo, por favor, con más detalles. Hoy significan que el señor Melgarejo, el señor Bogarín, el señor Ferreira y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta es una acción unilateral de los Estados Unidos para proteger nuestras fronteras y nuestros
ganancias ilícitas fuera de nuestro país. El presidente Biden se refirió a la corrupción como un cáncer dentro del cuerpo de la sociedad. Una enfermedad que carcome la confianza del público y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus ciudadanos. El embajador de los Estados Unidos, Mark Osfield, esta mañana. Muchísimas gracias a la gente de TV Pública por la gentileza con el video también, que así le podemos divulgar a ustedes qué fue lo que dijo el embajador. Y hay cosas que quiero resaltar justamente, que esto es una decisión, es lo que dice Osfield, Sí. es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. En teoría, cuando uno dice de esa forma, y corregime si me equivoco, Diego, cuando uno dice de esa forma, está diciendo, mira, nosotros le consideramos a ellos. Ustedes medio que no tienen que darle mucha pelota a esto. Si le quieren dar pelota, denle. Claro. Si no, acá nadie se enoja. A nosotros nos afecta como gobierno de los Estados Unidos, a nosotros nos afecta como ciudadanos, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Si ustedes quieren, háganlo. Que fue lo que pasó también hoy a la mañana. Claro, pero sin duda alguna, Paraguay no va a ignorar nunca cuando viene de Estados Unidos por lo importante que significa cuando se trata de este país. Antes de esto, hay que recordar una cosa, Jota. El fiscal general del Estado daba a conocer una apertura penal y esa investigación desde el Ministerio Público con nuevos fiscales olía a algo muy raro. Algunos hasta especulan desde los diferentes medios de comunicación y ¿por qué no? ¿Por qué no imaginarnos que esto podría posibilitar, dicen algunos medios y periodistas, que tranque alguna eventual extradición de Hugo Velázquez, Horacio Cartes y quien de por ahí esté en la mira de Estados Unidos para que esté en ese país? Porque con una investigación interna, ese procesado termine aquí en Paraguay en una condena y no en los Estados Unidos. Claro, porque hay que recordar lo que nos habla justamente la prelación de la ley. Nadie que tenga ya un caso vigente afuera no puede ser derivado a otro país hasta que no termine la persecución penal acá. Ocurrió, no sé si te acordás, con un extraditado finalmente al Brasil que asesinó a su novia en la cárcel, Sí. Buscando evitar justamente la extradición. El presidente de la República dijo, no, Mario Audo, tírenlo al Brasil, él tiene un problema allá, que vaya y solucione su problema allá y después solucionemos acá. Piloto. El piloto, ahí está. Y también otro caso que tuvimos en concepto dentro de todo este aspecto es el cambio de los fiscales en la investigación contra Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema. Tenemos 3 personas muy importantes, Horacio Cartes, el vicepresidente Velázquez y el exministro de la Corte, quienes ya cuentan con una causa penal abierta, están en proceso de indagatoria, están en proceso de investigación, y vamos a ver si en efecto puede resultar lo que vos decís, que esto está hecho o esto podría estar haciéndose para evitar una eventual extradición. Sí. ¿Quién sabe? Mira, de todos modos, yo lamento que desde Estados Unidos se tengan que marcar una raya, una línea para que se haga justicia si es que en verdad estas personas apuntadas por ese país cometieron los delitos que dicen hasta ahora, sin haber mostrado las pruebas, que cometieron. Qué pena sería, Jota, si es tal cual presenta Estados Unidos de que todas estas personas cometieron estos delitos y en Paraguay no fueron investigados. Es como que otra vez la justicia tiene que ir de la mano con Estados Unidos para que algo finalmente salga a la luz y se dé cierta sentencia. Yo quiero recordar algo que nos había dicho la diputada Cristina Villalba cuando nos visitó aquí, del por qué, no sé si vos te acordás de esa consulta que le habíamos dicho, ¿por qué Estados Unidos agarra, hace esto y qué pasa justamente con la justicia paraguaya? Y ella agarra y dice, no, pero acá el problema lo tiene el presidente, que el presidente no tiene los pantalones para asegurar esto. Y también pasa por el contexto, que eso también lo habíamos analizado, que es el contexto coyuntural. Recientemente, ¿cuánto? Un día atrás, Sí. Este miércoles, fue designada ya la terna para ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Tras una semana y media de debates, el Consejo de la Magistratura por fin cerró a los 3 nombres. Problema, detalle en todo esto, ¿quién estuvo involucrado en esta conversación? Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Yo te soy muy franco, Jota, y no sé, quiero compartir contigo y con toda la gente que está en casa esta noche. Tuve la impresión que si se daba esto es porque olía a extradición, no voy a decir de quién porque no podía especificar o no podía adivinar, o algunos medios especulaban lo de Fretes, el exministro de la Corte Suprema de Justicia, que por ahí también estaba supuestamente marcado, cosa que finalmente ni lo uno ni lo otro se concretó. Lo que hoy se reveló finalmente fueron 3 nuevas designaciones
de significativa anticorruptos y que de por vida ellos y sus respectivos familiares no podrán entrar a los Estados Unidos. Cambiando de tema ya radicalmente, hoy la tendremos a Johanna Ortega en un ratito nada más a la vuelta de la pausa, pero antes de irnos al corte, cada martes y cada jueves te invitamos a comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, a través de nuestras redes sociales y específicamente a través del Twitter en @AmericaTVPY, donde tenemos una encuesta para vos concerniente a nuestra invitada del día de hoy. Sí, ¿te parece si la conocemos rápidamente? Aparte tenemos una propuesta en el sondeo que América propone esta noche. Si Johanna Ortega, en este caso Johanna Paraguay en Twitter, llega al Congreso, ¿qué esperas que haga? ¿Más políticas modernas, limpiar municipios, políticas anticorrupción o políticas antinarcos? Que Mira, tiene todo que ver con todo lo que ella estaba hablando socialmente. 42,4% a esta hora de la noche, políticas anticorrupción, ¿eh? Hoy salta la anticorrupción como bandera de los medios, por decirlo de una Sí, forma elegante. sin Si duda te alguna. percatas. Repasamos rápidamente lo que vendría a ser la proyección de ella. Tenemos unas placas, ya aquí va a estar sentada en un ratito nuestra invitada esta noche para hablar de política. Johanna Ortega tiene 35 años, recordemos, lo más inmediato fue candidata a intendente de Asunción por un sector de la oposición que estaba aliado justamente bajo el nombre de Asunción para Todos. Se había enfrentado en Enecho, Han hecho y a Eduardo Nakayama, Nakayama. Con que ahora hoy son dupla para la Diputación de Asunción. Es verdad. La siguiente placa, directora, por favor, vamos a avanzar. Johanna Ortega se declara ferviente impulsora de la honestidad en la administración de los bienes públicos. Ya te digo, que transparencia y anticorrupción es la bandera del jueves en América. Sin en este duda caso. alguna. Y la última placa, directora, para ir cerrando un poco esta presentación de nuestra invitada. Tiene formación en ciencias políticas y actualmente es candidata a diputada por Asunción. Bien, no hay muchas bancas en Asunción para diputados. 7. 7, ¿no? Así que va a apelar a esa gente que seguramente votó por ella, obviamente en la capital del país, y que por ahí sí conserva ese número que tuvo cuando se enfrentó a los que ya citaste en las municipales, por ahí entra, ¿eh? Quédate con nosotros que a la vuelta de la pausa, a la vuelta del corte, venimos ya a debatir a pleno, a escuchar las voces, o en este caso la voz, de Johanna Ortega, candidata a diputada por Asunción. Bienvenidos a Voces nuevamente. Si te estás enganchando a este segundo bloque, ya está con nosotros Johanna Ortega, candidata a diputada por el partido, por la Concertación sería. Sí, la Alianza por Asunción. La Alianza por Asunción. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Voces. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y compartir con ustedes y su audiencia. Gracias, Johanna. Realmente es un gusto que las mujeres nos acompañen. De hecho, tenemos una política conjunta de que en este espacio tengamos, en lo posible, el mayor volumen de tiempo con las mujeres para que expongan sus ideas, podamos debatir, etc. Johanna, yo quiero pedirte una declaración política de las últimas designaciones de Estados Unidos. Como mujer, como política, como quien pretende llegar al Congreso Nacional. ¿Cuál es tu postura? Bueno, en primer lugar decir que es preocupante. Es preocupante, por un lado, que tenga que venir una sanción de otro país, ¿verdad? En el caso del retiro de las visas y otro tipo de medidas en las que está interviniendo Estados Unidos desde la embajada para efectivamente, digamos, tomar medidas sobre temas que nos preocupan, diría yo, a la mayor cantidad de paraguayos y paraguayas, como la falta de justicia, un sistema de justicia que no está funcionando. Y digo en ese sentido que es lamentable que tenga que venir de otro país la intervención o como queramos llamarle, para poder poner fin a la impunidad y a la corrupción, ¿verdad? Yo creo que es el principio del fin definitivamente de un sector corrompido que manejó el poder como quiso por mucho tiempo y que además no respetó ningún tipo de institucionalidad en nuestra república, de división de poderes, porque ahora vemos políticos que estaban protegidos por personas que tenían mucho poder en el Poder Judicial, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, algunos incluso ahora estaban en la terna. Bueno, vemos un montón de situaciones que solamente vienen a reforzar este reclamo que traemos de la Concertación de cambio y de ansias de que esto cambie y de que tengamos una verdadera república y un sistema democrático que funcione para todos sin distinción. Johanna, ¿y qué dice tu olfato de política con relación a lo que se viene el lunes? La convocatoria del representante de Estados Unidos en Washington, que ha citado nuestro canciller. ¿Sentís que hay un viento norte que ya está trayendo esta hipótesis de que se vienen las extradiciones? ¿Qué te dice tu olfato de política? A ver, yo creo que nunca Estados Unidos inició este tipo de toma de medidas, digamos, lo que implicó
Desde el principio, las declaraciones de significativamente corruptos, posteriores a las sanciones a nivel financiero, nunca inició sin darle un fin. Así que a mí mi olfato me dice que es un proceso que está en desarrollo y que va a tener en algún momento un desenlace. No sé si ese desenlace va a ser extradición, va a ser otro tipo de sanciones, porque vienen dando pasos adelante solamente en un mismo sentido, ¿verdad? Yo finalmente lo que deseo, y parte de lo que deseo se cumplió un poco hoy con el anuncio de Fiscalía, es que acá se abran causas penales y que nuestro sistema de justicia sea capaz de investigar y de sancionar a las personas que son verdaderamente culpables de todo este entramado de corrupción, clientelismo, prebenda y un montón de negocios ilícitos que se vienen haciendo usando al Estado como la sucursal de una empresa prácticamente, ¿verdad? Como si fueran todos gerentes de una misma empresa y usar de forma corporativa un Estado para beneficio de una claque política corrupta que no da soluciones a la gente, mientras nuestro Paraguay sigue hundido en una pobreza, en falta de empleo, en falta de educación, de salud. Claramente hay una claque política que se sigue beneficiando a través de nuestro Estado. Hablamos un poquitito ahora de lo que es tu presencia en redes sociales. Una persona muy activa en redes sociales, Johanna, y que recibe justamente un feedback constante. Dentro de ese feedback, ¿cómo lidias, particularmente vos y tu equipo, cómo lidian con los trolls, por ejemplo? ¿Cómo lidian con esas personas que de repente así le tiran? A los trolls ni cabida, es nuestro lema. Pero no hay ¿verdad? respuesta, bloqueo. ¿Cómo se hace ese proceso? A ver, es medio difícil controlar de repente también el ánimo de la gente, porque muchas veces hay trolls que escriben, todos cartistas diría yo, que escriben, responden cosas que no tienen mucho sentido, con mentiras, con un montón de infamia que nada que ver sobre mí. Y hay gente que espontáneamente quiere entrar a defender o que no descubre que es un troll, entonces responde. Y responden, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un usuario con una vi que le pone troll 2 seguidores, troll 3 seguidores, ¿verdad? Como Hay alguien que le hace el sondeo. Claro, le identifica por la cantidad de seguidores que tiene y como que deja en evidencia en esos comentarios una persona que apoya mi candidatura y lo hace espontáneamente, si no hay como un control del equipo por parte de eso. Yo alguna que otra vez le respondo, le pongo hola troll, ¿cómo estás? Y que esa soy yo. Cuando ven un mensaje así soy yo. No es nadie de mi equipo de comunicación. Pero es porque me estoy riendo ya y digo, bueno, basta, voy a responder uno de 1000 mensajes. Y mi equipo normalmente a los trolls no responde. Pero sí nos tomamos muy en serio cuando hay reclamos de la ciudadanía o cuando hay sugerencias o cuando escribe alguna persona que pregunta y que verdaderamente vemos que quiere saber las propuestas o que tiene alguna duda sobre mi posición política o sobre un tema, sí hacemos cuestión de responder. Que eso tiene que venir de la mano con una de tus propuestas de campaña justamente, que es una campaña contra el ciberbullying. Una propuesta para mitigar esa violencia digital que existe actualmente. ¿Cómo la encararíamos vos si llegas al Parlamento, si llegas a la Cámara de Diputados? Bueno, hay legislación que protege ya en ese sentido algún tipo de situaciones, ¿verdad? Lo que vemos nomás es que en la efectividad las medidas no funcionan. Es decir, como en un montón de casos donde las leyes existen o las normas existen, pero no se cumple, ¿verdad? No se cumple porque todavía nuestras instituciones son muy débiles en controlar eso, pero sin dudas es un tema que yo voy a abordar como diputada el día de mañana. Digo sobre todo en protección de las futuras generaciones, ¿verdad? Porque las redes sociales, yo tengo 35 años y tengo una percepción de cómo funcionan las redes sociales. Convengamos claro, que nosotros nacimos luego con las redes sociales. Claro, y cuando veo un troll, pero yo por ahí identifico y no me afecta. Ahora, las nuevas generaciones, donde gran parte de su vida o de su vida social o de su intercambio se traduce a redes sociales, pueden tener una percepción distinta cuando alguien le ataca o cuando alguien le molesta o cuando alguien le está acosando por redes sociales. Y son cuestiones que tenemos que cuidar mucho. De hecho, hay un montón de situaciones que se desprenden de la interacción en redes sociales que deberían preocuparnos y ocuparnos a las personas que queremos dirigir este país. En el caso, por ejemplo, de los adultos que ya son muy adultos y le escriben a menores de edad, se dan muchos casos y todavía nuestro sistema de justicia es muy ineficiente en ese sentido. Claro, porque la violencia digital no es solamente el troll, por ejemplo, que viene y te insulta y qué sé yo. No, ya llega al acoso sexual, ya llega al acoso a menores. O sea, hay una arista demasiado grande en donde entrar en ese sentido. Totalmente. Y hay una cuestión muy volátil que es la falta de control. O sea, cómo efectivamente un padre o una madre le controla a un niño o una niña adolescente 24 horas el teléfono. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Y en las redes sociales uno entra en contacto con mucha gente que desconoce. Yo particularmente, son situaciones que hay que cuidar. Yo particularmente con mi hija que tiene 11 años, yo tengo una aplicación con la cual es una suerte de espejo
de su teléfono. O sea, O sea, haces control parental. yo monitorizo constantemente mediante control parental, Claro. veo que ella entra en TikTok, sé que no tiene una cuenta en TikTok, pero sé lo que ella ve, lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con los diferentes juegos también que ella usa. Pero eso es porque yo, tal vez, que Tenés educación digital tengo tu edad, y sos tengo tu edad, nativo, claro. tengo 35 años, conozco más o menos todo este mundillo. Dentro de las políticas, y eso quiero ser insistente en eso porque sos una de las pocas candidatas que he visto que encara su campaña también con el tema del ciberbullying, y a mí me interesa eso, por un interés personal y propio. ¿Cómo haremos esa efectividad? O sea, ¿cómo lograríamos esa efectividad de hacer cumplir la ley? Porque la ley existe, pero ¿cómo damos el siguiente paso para que la ley se cumpla? Claro, y además no solamente, y ahí yo creo que hay que cambiar algunos enfoques, ¿verdad? Que tienen que ver como las cuestiones, las leyes que tienen cuestiones solamente punitivas, ¿verdad? Hay que también fomentar, digamos, cuestiones preventivas y no punitivas e incentivos y generar educación sobre el tema. O sea, vos sos un padre informado, educado, que puede usar esas herramientas para un control porque sabes que tu hija al tener acceso a internet desde el teléfono, desde la tablet, tiene acceso a un montón de información. Bueno, tenemos que lograr que los padres estén educados digitalmente y que tengan esa percepción y esa información suficiente como para poder usar las herramientas de control. Eso también es un rol que el Estado tiene que cumplir y tiene que cumplir de forma activa en protección de las futuras generaciones. Yo hablo sobre todo de las futuras generaciones adolescentes que hoy todavía ni siquiera tienen edad de votar, pero que merecen que quienes estemos en la Cámara de Diputados el día de mañana defendamos su futuro integralmente. Igual cuando hablo de medidas del medio ambiente, de cambio climático, siempre me refiero a las futuras generaciones porque creo que es un capital que tenemos que proteger entre todos y todas y que algún político tiene que animarse a ocuparse de eso y no solamente de lo que le es rentable electoralmente, que es lo que normalmente hacen, ¿verdad? Dice, a mí no me preocupa porque esta gente no vota. No, realmente tenemos que proteger el futuro más que a nada. Joana, quiero volver un poco a las declaraciones políticas, en tu rol de política, obviamente. ¿Qué opinión tenés sobre Sandra Quiñones? Habrás visto que hoy nuevamente el Congreso Nacional apuntaba muy fuertemente a que se le abra una investigación. Durante los 5 años, ¿cómo calificás su gestión? Y si fuese vos hoy una diputada, ¿acompañarías también este pronunciamiento que dio la Cámara? A ver, yo creo que la gestión de Sandra es la de una persona absolutamente incompetente y protectora de la corrupción de los que mandaban hasta hace muy poco o de algunos que incluso siguen mandando, ¿verdad? Yo creo que ella es cómplice de que nuestro sistema de justicia a través de la Fiscalía no haya resuelto un montón de entramados que son necesarios de resolver. Lo del fiscal Marcelo Pecci que veíamos hace unas semanas que no había carpeta de investigación fiscal al respecto, ¿verdad? Que se limitó la Fiscalía a cooperar con la investigación que estaba haciendo la Fiscalía en Colombia y no abrió ningún tipo de investigación seria respecto a eso. Son temas que preocupan. En mi caso, yo particularmente venía siendo muy insistente en que la Fiscalía tenía que abrir una causa y no solo abrir, sino investigar y hacer una investigación en serio de todo el caso que revelamos nosotros en la Municipalidad de Asunción con los fondos de emergencia que se usaron en pandemia, ¿verdad? Porque la información estaba a la luz y la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñones fue, como te digo, incompetente, pero yo diría cómplice también. Cuando uno está en una posición de poder como la que ella estuvo, puede usar bien el poder que tiene, digamos, en favor de la ciudadanía, y ella no lo hizo, y no lo hizo en reiteradas ocasiones, y hoy tenemos una lista de una cantidad de políticos o personas cercanas y vinculadas a la política, en el caso más extremo diría yo el expresidente Horacio Cartes, y también un vicepresidente en ejercicio que no tenían investigación penal hasta hoy. Joana, Eso es gravísimo. ¿Y no te hace ruido que Estados Unidos, que justamente marcó a Horacio Cartes, que sería el principal protector que tuvo durante esta gestión, Sandra Quiñones, sea de parte de Estados Unidos también una protegida? Siempre le daba distinciones, siempre era premiada por Estados Unidos. Entonces me origina a mí por lo menos, y hablo por mí nada más, Joana, una confusión, porque Estados Unidos marcó a Horacio Cartes y elogió a Sandra Quiñones. Entonces me parece incongruente. Yo creo que muchos quedamos con esa sensación de incongruencia, ¿verdad? Sobre todo cuando se dieron las principales declaraciones de significativamente corruptos, que fue como el primer anuncio que el embajador había hecho con una conferencia de prensa y de forma pública. La foto que vimos al día siguiente de un representante de la embajada también conversando con Sandra Quiñones, sin lugar a dudas fue como, generó dudas, valga la redundancia, ahora generó muchas dudas de qué es lo que está pasando, y yo creo que esto todavía no lo podemos ver claramente porque también Estados Unidos protege un montón las investigaciones que realiza, ¿verdad? A mí me sabía a ese novio que juega a 2 puntas. Y Así, puede ser, ¿entendés? puede Es que es ser. cierto, ¿En es verdad? cierto. Pasa lo siguiente. Acá salta una duda muy grande que no queremos, parece decir. ¿A qué juego está jugando Sandra Quiñones? ¿De quién busca protección? Incluso yo diría. A ese nivel podemos estar hablando.
Sí, por supuesto que No sí. puede estar porque bien con Dios y con el hay diablo. un manto de dudas sobre todos los movimientos que ella hizo, no abrir causas penales, luego estar en conversación con las embajadas, recibir distinciones y demás. Pero sobre todo, creo que ahí hay que destacar un poco que esto sucede porque nuestro país no tiene una institucionalidad respetable. Es decir, acá si nosotros tuviésemos instituciones fuertes que controlaran, que funcionaran, no íbamos a necesitar que venga ninguna embajada, ni la de Estados Unidos, ni la de la Unión Europea, ni ninguna embajada a decirnos qué tenemos que hacer o qué no, y podría ser más claro. Y después que necesitamos también funcionarios públicos comprometidos. En el caso de Sandra Quiñones es el ejemplo claro de una persona que desde su posición de poder y desde su posición como funcionaria pública privilegia y protege cómplicemente a un sector claramente corrupto, significativamente corrupto, que incluso se le ha sindicado con vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, con un montón de cuestiones súper graves, ¿verdad? Entonces digo también, además de mejorar la institucionalidad del Estado, una de las cosas en las que tenemos que trabajar los próximos años es de tener un funcionariado público que sea independiente, que no esté cooptado por un sector de ningún partido político, sea colorado, liberal, encuentrista, PRF, independiente, lo que queramos, tiene que estar completamente independiente, un funcionariado público que finalmente vele por los intereses ciudadanos. Y creo que eso también le va a liberar en alguna medida a los funcionarios públicos que hoy, estando cooptados, son, digamos, víctimas de un sistema que les extorsiona cada 5 años con elecciones. Esa es la verdad. Me gustaría mantenerme en la línea que Diego acaba de comenzar con su pregunta y rescatar, porque me gustaría que le expliques a la audiencia de Voces y a nosotros también en este punto, esta declaración. ¿Narcoestado o democracia se juega el 30 de abril? Danos un contexto. Bueno, lo que nos jugamos el 30 de abril, yo creo que en primer lugar que vamos a tener la elección más polarizada de la transición democrática. Y cuando hablo de polarización no hablo de una cuestión negativa, sino hablo de dos modelos que confrontan, que son transversalmente distintos, completamente distintos. Y en ese sentido somos muy insistentes en decir, el 30 de abril nos jugamos si queremos consolidar la democracia que tenemos, que es débil, que tiene instituciones débiles y que sin lugar a dudas, desde el 89 hasta hoy, desde que empezó la transición democrática, hoy 2023, es una democracia que todavía no supo dar respuestas a toda la ciudadanía y no supo superar un montón de problemas que tenemos en el Paraguay y que ya teníamos antes del inicio de la transición democrática. Un sistema de salud que no nos protege, un sistema de educación que no es incluyente, que hace diferencia según quién puede pagar una educación pública o una educación privada que normalmente es de mayor calidad que la educación pública, y un montón de cuestiones como estas, derechos que hoy no son accesibles para un ciudadano o una ciudadana común, versus un narcoestado, un estado ya obviamente con una débil democracia, además cooptado por quienes manejan el poder, que hoy tienen esos vínculos de forma muy clara y evidente, y se evidencia, creo yo, ante la ciudadanía en hechos muy concretos. Por ejemplo, lo que pasó en San Bernardino con el sicariato, con personas vinculadas al narcotráfico que entraron a un concierto, y eso nadie me va a sacar de la cabeza, fue un mensaje muy claro para toda la ciudadanía, no solamente un mensaje entre narcos. Mataron al intendente de Pedro Juan. Mataron al intendente de Pedro Juan, y el hecho más reciente que a mí me espanta muchísimo es el del supermercado, en un estacionamiento de un supermercado, un sicariato a plena luz del día, o sea, era el atardecer, todavía no había oscurecido completamente, y vimos en la capital del país, sobre una de las principales avenidas de Asunción, un hecho de sicariato así, al descubierto, frente a todo el mundo. Ahí podría estar yo, podría estar vos con tu hija de 11 años, podría estar cualquier asunceno y asuncena, y al lado dos narcos están disparando. ¿Verdad? Bueno, si ese es el modelo de Paraguay que queremos, yo les invito a votarle a Santi Peña el 30 de abril. Porque eso se va a ver una y otra vez. Y si pensamos, y yo siempre digo, si seguimos este camino, vamos a ser México. Y hay amigos, amigas que me dicen, no, México, que vamos a ver cadáveres colgados en plena vía a la luz del día. Me dicen, no, México es un país enorme, el narcotráfico permeó. Bueno, justamente, Paraguay es un país muy chiquito, no llega a 8 millones de habitantes. Esto se puede, o sea, con lo que permeó el narcotráfico, esto se puede reproducir de forma muy rápida. Porque ya está tomando incluso la realidad muchas familias, ¿verdad? Yo deseo que muchos integrantes de la oposición entren en el Parlamento Nacional y sean una fuerza, sean un contrapeso, sea por si alguien de la concertación o por fuera de ella, o el Partido Colorado, quien el pueblo decida, sea un contrapeso fuerte al Congreso Nacional. Pero siento, es mi opinión, quiero escuchar un poco tu punto de vista sobre mi planteamiento.
siento que hasta ahora la oposición como tal, llámese entre Euclides Acevedo con Efraín Alegre, que quieren llegar a la presidencia siendo parte de la oposición, siento, esa es mi opinión, que no están capitalizando todo lo que ha generado en el ambiente de Estados Unidos, como para aprovechar todo esto electoralmente. Y quiero escuchar tu opinión sobre eso, Joana. Bueno, ciertamente es difícil capitalizar en un esquema en que todo se mueve todos los días, digamos, la realidad es muy cambiante y yo no creo tampoco que, por lo menos me animo a decir desde la Concertación, queramos capitalizar electoralmente simplemente una situación que compromete a la institucionalidad de nuestra república. Yo creo que queremos ir más allá. Creo que sí se podría, en todo caso, utilizar políticamente de forma positiva para proponer cambios y que se están haciendo algunos esfuerzos. Recalco, por ejemplo, las cuestiones de programa que está sacando la Concertación todos los martes con propuestas claras sobre lo que queremos como un sistema de salud, propuestas claras sobre seguridad, propuestas claras como educación. Lo que pasa es que tenemos también una serie de dificultades que a veces cuesta explicarle al electorado. Y hoy justamente una persona me decía, lo que pasa es que es fácil votarle a los colorados porque vos te vas a la urna y están todos en la lista 1, vos le decís 1 de punta a punta, como dicen ellos, y están todos dentro de un mismo partido. Sin embargo, mirás a la oposición y algunos están en la Concertación, otros están con Euclides, otros están en una lista del Senado, de la lista 2, de la lista 40, de la lista 911, como que está distribuida la oposición y es cierto, esa es una debilidad de la oposición. Pero yo sí rescato el proceso que hicimos dentro de la Concertación como lo que es, un proceso. Obviamente no es ideal todavía porque es algo que está en construcción, pero creo que sí tratamos o intentamos unir las mejores fuerzas en poder tener estos acuerdos programáticos sobre lo que queremos hacer y ser claros con la ciudadanía sobre qué queremos implementar desde el día que lleguemos al gobierno, sobre las alianzas que logramos hacer tanto para la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, todavía en distintas listas, porque hay varias listas, incluso para la Cámara de Diputados en Capital hay otras listas que no son la lista que yo integro, pero que estamos más unificados, digamos, en algunas listas, y el esfuerzo que vamos a hacer en estos últimos 30 y tantos días de campaña. Yo sé que ya por justicia electoral o por la ley como tal, ya no se puede hacer renunciamientos como tal, pero para ese llamado al voto útil, hay tiempo. Hay tiempo, sabemos que hay tiempo. Sabemos que si Alegre o Euclides renuncia, su votito va a seguir, eso sabemos bien, ¿verdad? Pero en ese pronunciamiento político va a ser importante si cualquiera de los dos, ejemplo, Euclides renuncia a favor de Alegre, yo creo que electoralmente va a ser muy fuerte, pero yendo por separado lo veo difícil, Joana. Es mi punto de vista. No, idealmente todos queremos una unidad total, ¿verdad? Una unidad total para confrontar contra esa propuesta de narcoestado justamente que trae el candidato de la lista 1. Pero también es cierto, y yo no quiero perder como la ilusión y la esperanza de que en otros procesos electorales que vivimos ya en Paraguay, vimos una oposición incluso más fragmentada de la que está hoy, porque hoy la fragmentación es mínima gracias a que logramos unirnos en distintas alianzas. Y creo que es posible lograr la victoria, o sea, se pudo antes. En el 2008 también habían otras candidaturas, incluso el Partido Patria Querida tenía otra candidatura en el 2008 y se logró la victoria del presidente Fernando Lugo en ese momento. En el 91 en Capital también habían sectores de la oposición muy divididos, había una candidatura del Partido de los Trabajadores, había una candidatura del Movimiento Asunción para Todos, había una candidatura del PRF, sí. O sea, habían varias candidaturas, no había una oposición unida como tal, y sin embargo se logró, pero ojalá podamos... Y no me quiero quedar en las redes sociales nomás, porque si usamos el mismo parámetro en las municipales, yo te confieso que yo te voté a vos. Gracias. Y me llamaba la atención, Joana, que lastimosamente no lograste unirte con Nakayama, que si era por las redes, era él el nuevo intendente, por las redes digo, ¿verdad? También quedaron en hecho porque hay un voto cautivo también, muy fuerte, y si vos tomás el parámetro de Asunción, lo tenés a nivel país también, me refiero al Partido Colorado, que tiene un voto a la cautivo fortaleza de su estructura. Muy fuerte, ya no hay voto pensante muchas veces, Jota. Y permitime algo, y ya que estamos hablando de conceptos históricos, porque las coyunturas, y vamos a ser justos, las coyunturas en el 91 y en el 2008 son completamente distintas a las que son actualmente. En el 91 veníamos saliendo de un sistema opresor, de un sistema tiránico. El hartazgo tuvo muchísimo que ver en la elección de Carlos Filisola como intendente de Asunción. Y en el 2008 el propio Partido Colorado estaba fragmentado. La elección en la cual la oposición está yendo ahora mismo para este 2023 no puede ser comparado con esas dos. No, es otro contexto, absolutamente. Es otra coyuntura completamente. Hay otras cosas en las que, digamos, no coincide el contexto y la coyuntura, como decís, con las que se dieron en el 91 y en el 2008. Hay igual otros ejemplos a nivel local en varias ciudades también.
pero sí hay otras cosas muy favorables y yo creo que la ciudadanía en el fondo sabe quién puede ganar y quién puede derrotar ese modelo, ¿verdad? Sabes que nos estamos olvidando de algunas elecciones, como por ejemplo la elección del 95. Elección de Internet del 95 donde Martín Burt resulta electo. Se mantiene una hegemonía de lo que se considera hoy día la oposición. Ujú. ¿Pero por qué factor? No. Yo creo que politólogos y analistas políticos en ese sentido, y no me refiero a vos específicamente como egresada de ciencias políticas, sino que me refiero a un contexto en general. No estamos diciendo, espera un poco, ¿por qué no hubo alternancia en el 95? ¿Por qué Martín Burt sí resultó electo como intendente de Asunción y continuó con la hegemonía de lo que hoy consideramos oposición? Como que nos falta un poco de historia también a la hora de... Hay muy poca bibliografía realmente sobre A eso voy. nuestro último periodo de transición democrática y sobre los fenómenos que se dieron en los que tanto en lo que sucedió con el partido de gobierno como lo que sucedió con la oposición. Es absolutamente insuficiente y todavía creo que hay mucho por estudiar desde la ciencia política sobre eso, ¿verdad? Pero no obstante, yo creo que hoy es absolutamente favorable el contexto para que la gente entienda qué opción electoral tiene que votar en la urna. Porque hay una clara mayoría de la oposición unida en torno a la concertación, ¿verdad? O sea, eso es realmente es como, no se puede esconder, ¿verdad? La gente sabe, aunque existan otras candidaturas y yo las respeto, ¿verdad? Pero también creo que hay tiempo, yo no quiero perder la esperanza, como decía, de que se puede dar un proceso de reflexión. Lo hicimos, y vos mencionabas lo de Nakayama, Sí. lo hicimos nosotros con Eduardo después de esa elección. Nosotros nos sentamos y francamente nos dijimos en qué estábamos antes de la elección municipal, en qué estábamos de acuerdo, en qué no. Y yo frontalmente le dije a Eduardo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo contigo y otras cosas en las que vos no estás de acuerdo conmigo y yo voy a seguir hasta el 10 de octubre. Y así lo hizo. O sea, no fue una cuestión así con daño o de traición o que uno le dijo al otro... Claro, porque no fue una cuestión personal. No fue una cuestión No es personal, es profesional. Exactamente, y era una cuestión de proyectos políticos que en ese momento no lograron un acuerdo. Ahora, luego de eso, pudimos conversar. Tuvimos, por supuesto, nuestros análisis de qué fue lo que pasó y qué no, porque vos decías, por ejemplo, lo de las redes sociales. Pero yo también siempre creo que el electorado no es ganado y que no porque yo me hubiese ido, los 12.044 que me votaron, le hubiesen también votado porque yo le decía. Es decir, Claro. no soy una lideresa autoritaria que me voy a ir a decirle vos haces esto y la gente se va a ir a cumplir. Ni quiero tener ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Entonces, con un proceso de reflexión se pudo conversar, hay diálogo y hoy estamos saliendo juntos a caminar por Asunción. Él como candidato a senador y yo como candidata a diputada, entre otros senadores que también estoy con los que estoy trabajando a nivel local en Asunción. Yo como candidata a diputada, Eduardo es uno de ellos. Y es parte de ese proceso de reflexión y de madurez de la oposición que tal vez todavía no sea perfecto porque es un proceso, pero que está en camino. Ojalá se traslade eso, Joana, a estas elecciones generales. Ya queda poquito. Queda muy poco. Ya Es queda el último poquito. tramo. Seamos francos. 5 queda- semanas. Yo sé que también puede favorecer lo que está pasando con los Estados Unidos. Yo insisto en ese detalle porque eso también puede ayudar a la oposición, al menos si logra capitalizar ese aspecto electoralmente. Yo sé que vamos a hablar de que uno como oposición tiene que establecer un proyecto país, no una cuestión electoral nomás. Porque si no ganemos y ya, Claro. y termina siendo lo mismo que el Partido Colorado, o peor. Yo sé que hay que armar un proyecto de alianza, inclusive no solo para un periodo, sino tal vez para más periodos, como para posicionarse y ser realmente ya gobierno luego. Yo sé que lo que ustedes buscan no es una cuestión electoral nomás. Claro, vamos más allá y sobre todo las personas nuevas también que llegamos a la política y que apostamos a la concertación como una forma de construir unidad en la oposición, ¿verdad? Yo estoy segura que vamos a ganar el 30 de abril, que el cambio está llegando, pero deseo que la concertación, más allá de eso, se siga fortaleciendo y se siga construyendo y nutriendo de nuevos liderazgos y sea inspiración para que muchas más personas nuevas y jóvenes se involucren en la política. Yo no quiero un gobierno de concertación que dure 5 años y que después de esos 5 años eso pase para el olvido y no se puedan sostener los proyectos y los procesos de cambio que traigamos al Paraguay, de las políticas públicas que queremos implementar. Yo quiero un proceso que empiece el 30 de abril con el cambio de gobierno en las urnas, que asuma ese gobierno en agosto y que sea un proceso que tenga realmente y que traiga cambios al Paraguay, no solamente a nivel nacional, que sea un proyecto que pueda tener un anclaje a nivel local en las próximas elecciones municipales en todo el país y que sea verdaderamente ese proyecto de cambio que todos los paraguayos esperamos y nos merecemos también. Vamos a llamarle que tenemos ahora mismo, y si me permite un poco de tono jocoso, una alianza joven, una concertación alegre. ¿A qué voy? Me gusta, a mí, y no voy a hablar por Diego, pero asumo que va a estar de acuerdo conmigo, me gusta ver cómo los jóvenes se están involucrando ahora muchísimo en la política. Tu caso, por ejemplo. Tu caso y el de muchos otros.
Pero no vemos esa capitalización de los jóvenes a la hora de ir a votar. Vemos jóvenes candidatos, pero no vemos jóvenes electores. ¿Cómo cambiamos esa vuelta? ¿Cómo hacemos una vuelta de tuerca en ese sentido? Que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil y no hay una fórmula mágica. Yo descubrí en las últimas elecciones, porque fue mi primera experiencia electoral fuerte en primera persona como candidata, que las motivaciones de los electores son múltiples y diversas. Siempre recuerdo con mucha alegría que el día de la elección, el 10 de octubre, me encontré con una señora en un colegio en Villamorra y se acercó a mí porque yo estaba haciendo denuncias de fraude porque había mucho voto asistido en el colegio Alvarín Romero y me había ido a plantear una denuncia con el acompañamiento de los medios. Y esta señora se acerca a mí y me dice, hasta esta mañana yo no sabía por quién votar, entonces dije que no iba a participar en las elecciones. Pero esta mañana varios canales de televisión transmitieron cuando vos caminabas hacia tu local electoral y te vi acompañada de personas adultas y jóvenes, de gente en moto, caminando, en bici, pero sobre todo que vos caminabas adelante tomada de la mano de tu papá y de tu mamá. Y para mí esa fue una buena señal, entonces yo decidí venir a votarte y te acabo de votar. Entonces, sí, fui así, amor total. Ahí es cuando se aplica más el maenanga. Porque nunca me olvidé de ella y cuando pienso en ella, mi compromiso es doble y triple con ese tipo de gente que creen que las personas nuevas podemos traer un cambio a la política. Pero con los jóvenes es particularmente difícil. Por eso digo que las motivaciones de los electores son múltiples y yo creo que también son múltiples las motivaciones de por qué los jóvenes deciden quedarse en su casa. Y es porque la política nos hartó. Y esa es la verdad. La política nos hartó. A mí nomás me hartó tanto que decidí entrar a la política porque dije no voy a parar de luchar y no voy a dejarle... Te causó un efecto completamente distinto. El efecto contrario, ¿verdad? Y claro que hay que tratar de lograr. Y yo espero ser una de las personas jóvenes, acompañada de otras miles de mujeres jóvenes que están hoy en la concertación y de compañeros jóvenes también, que demos el ejemplo de que los jóvenes podemos traer un verdadero cambio. Y que si alguna vez estuvimos hartos de la política, lograr que ese cambio también se vuelque en mayor participación por parte de esos jóvenes. Johanna, si llegas a la Cámara de Diputados y en un ambiente en el que se da como casi de propicio el poder estudiar cambios de nuestra propia Constitución Nacional, ¿cuál sería tu punto de vista sobre, uno, matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, bueno, yo creo que y todos los políticos probablemente te van a responder de esta forma. La Constitución establece que es un matrimonio, ¿verdad? Sí. No obstante, yo soy muy firme con mis convicciones y yo creo que un Estado debe proteger a todas las personas, no solo a algunas. Y que es la elección muy particular de una persona unir su vida a otra persona. Sí. Ya sea para esto para nosotros, el matrimonio o como le queramos llamar. Pero yo sí creo que el Estado, si bien no resuelve hoy a través de nuestra Constitución la cuestión de las personas del mismo sexo o del mismo género que tienen una relación, sí creo que tiene que proteger sus bienes, su propiedad privada, lo que generan con su trabajo, y creo que tiene que otorgarle los mismos derechos que a otras personas en la medida que eso se vaya dando y se vaya amplificando en nuestro país. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda, derecho a un trabajo digno. Yo estoy convencida que una persona no puede ser discriminada o no puede tener menos derecho o que sea un ciudadano de otra categoría por decidir unir su vida a una persona del mismo género. Y en ese sentido voy a trabajar intensamente para que los derechos se cumplan para todas las personas, independientemente de si son homosexuales, lesbianas, heterosexuales, pero si son de Cerro, si son de Olimpia. ¿Acompañarías vos Yo eso? acompañaría alguna medida que sí logre proteger el fruto del trabajo de las personas ¿Y como que matrimonio? unen su vida. No sé si como matrimonio, yo creo que lo que se discutió a nivel regional es lo más apropiado y que nuestro país debería dar pasos en torno a una unión civil, a permitir la unión civil que les garantice la protección sobre todo de sus bienes, de su propiedad y del fruto de su trabajo. ¿Y los cuarteles? ¿El servicio militar obligatorio acompañarías para que se anule? Para que se anule. Yo estoy en contra del servicio militar obligatorio. Yo respeto a las personas que quieren seguir esa opción, pero yo no creo que tenga que ser obligatorio y que ningún tipo de trabajo forzado tenga que darse en contraprestación a no cumplir el servicio militar obligatorio. Yo soy una defensora de la objeción de conciencia. ¿La reelección presidencial? La reelección presidencial yo sí creo que es algo que tendríamos que discutir los paraguayos y paraguayas y tratar de lograr un consenso, por lo menos desde la mayor parte de la ciudadanía, pero que ese consenso, no tengo como cerrada una idea, creo que 5 años son insuficientes para lograr instalar un cambio en la estructura del Estado. Estaría a favor de un periodo, pero lo que sí tenemos que resolver es el mecanismo con el que se va a dar esa reelección. Y yo sí estoy muy a favor de que para ese tipo de temas que son tan relevantes para la construcción y el desarrollo de nuestra democracia,
existan mecanismos de participación ciudadana mucho más amplio que el de un simple debate parlamentario. Igual para todas las otras cuestiones, unión civil, matrimonio igualitario, servicio militar obligatorio. Yo estoy muy a favor de los mecanismos de participación. ¿Y el aborto? ¿Cuál sería tu postura? Y el aborto, yo creo que tenemos que partir de que es algo que sucede en nuestro país. Y si decimos que no, somos muy hipócritas. Quien más, quien menos conoce una mujer que en su vida abortó. Eso estoy súper segura. Y llegan a nuestro sistema de salud también, en algunos casos son denunciados por el personal de salud, en otros casos no, pero llegan muchas mujeres con complicaciones a raíz de aborto. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que partir de una realidad. El aborto se practica en nuestro país y de forma clandestina. Y se cobra muchas vidas de mujeres que son madres, que tienen otros hijos, que tienen pareja, que son hijas, que muchas veces son madres que sostienen hogares y que tenemos que abordar desde esa óptica. Para todos estos temas, como yo te digo, estoy a favor de que haya un proceso de participación ciudadana y que no sea algo que se discuta entre 80 diputados o 45 senadores. Solo que es bueno conocer tu punto de vista como política. Claro, ¿Y el balotaje? Yo creo que sí se tiene que tratar como un tema de salud pública y que tenemos que discutir si realmente a cuántas mujeres afecta. ¿Y el balotaje? Y el balotaje estoy súper a favor. Súper a favor. Yo creo que no tengamos balotaje es uno de los grandes motivos por los cuales el Paraguay se privó mucho tiempo de la alternancia, porque no se generan herramientas a favor de la unidad de la oposición. Es más, los plazos que nos impone hoy la ley electoral nos impone un plazo de que tenemos que unirnos más o menos 2 años antes o no podemos hacer nada. Entonces complican mucho los procesos de alternancia. Así que yo estaría muy a favor del balotaje, vuelvo a decir, con todos los mecanismos de participación ciudadana que se puedan utilizar para validar este tipo de decisiones, pero que son temas que urgentemente tienen que debatirse a nivel parlamentario. El cuoteo en relación a hombres y mujeres para garantizar el 50% en los espacios públicos, o netamente que exista participación y liderazgo de hombres y mujeres que conquistaron la preferencia electoral? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Preferís que sea por un cuoteo o porque realmente una persona, sea hombre o mujer, se ganó el puesto? Bueno, yo primero decir, tenemos una cuota, no es 50-50, pero existe una cuota mínima de participación para las listas originales de los partidos que todos tienen que cumplir con una inscripción mínima de candidatas mujeres en este caso, porque normalmente la mayoría son hombres. Yo estoy a favor de una ley de paridad, no como una ley definitiva o como una panacea, como algo que va a venir a resolver los problemas de participación. Pero si vemos hoy esa Cámara de Diputados, tenemos 12 diputadas de 80 y 6 senadoras de 45. Nada. Es ínfima la cantidad de mujeres. Y eso supone que las mujeres que llegaron ahí tuvieron que atravesar un montón de barreras que no siempre los hombres tienen para llegar a esos espacios. Quiere decir que es más fácil. Y creo que a veces este tipo de normas o de medidas provisorias, si le queremos llamar, pueden resolver la cuestión del estímulo o de evitar ponerle esos obstáculos a las mujeres, y que los partidos realmente, como base de la democracia que son, traten de hacer un esfuerzo en promover la participación equitativa de las mujeres. Yo deseo de cualquier manera que en un momento en Paraguay y en toda la región no tengamos que discutir una paridad para ver un parlamento 50 y 50 o 60-40 o como sea, o que alguna vez las mujeres seamos mayorías y eso no le espante a nadie. Pero lastimosamente creo que son medidas necesarias por un tiempo hasta que resolvamos el problema que claramente existe, porque si no veríamos muchas más diputadas y senadoras en esos espacios. Creo que tiene que normalizarse verle a la mujer en la política, que sea normal, y cuando eso sea normal y los obstáculos se remuevan, perfectamente podríamos no tener una ley de paridad. Me gustaría que veas nuestra pantalla, porque tenemos una encuesta activa ahora mismo en nuestro Twitter en @AmericaTVPY, justamente lo que nos dice la gente. Si Johanna Ortega llega al Congreso, ¿qué esperas que haga? Más políticas modernas, limpiar municipios, políticas anticorrupción y políticas antinarcos. Mira, ¿qué piensa la gente que está viendo ahora mismo el programa? ¿Qué piensa la gente que ha votado en esta encuesta? ¿Desean más políticas anticorrupción? Justamente, Johanna. Me encanta porque es lo mío. Voy a llegar y voy a hacer eso desde el día 1. Y creo que de cualquier manera está conectado, ¿verdad? Hay una amplia mayoría que quiere una política anticorrupción. Creo que los asuncenos y asuncenas estamos siendo muy exigentes en ese sentido. Hubo muchísimo acompañamiento al caso que nosotros habíamos presentado respecto a la municipalidad de Asunción en particular, pero creo que eso se puede ampliar muchísimo. Entonces, si las políticas anticorrupción funcionan, obviamente van a existir municipios más limpios, los narcos van a tener barreras de intervención en el Estado, gobernaciones más limpias. Y es mi tema porque es además lo que trabajé en los últimos años en mi vida profesional. Entonces, espero llevar toda esa experiencia a la Cámara de Diputados, estableciendo límites claros a la corrupción,
Yo siempre digo además que el día que funcionarios públicos corruptos y sobre todo personas que tienen cargos electivos corruptos toquen la cárcel, como le vimos en algún momento a algunos pisar la cárcel, y eso se vuelva normal en nuestro país, claro que los políticos que lleguen van a tener mucho más cuidado, o al menos lo van a pensar 2 veces, y eso es lo que queremos. De última, tener medidas preventivas para que los hechos de corrupción ni siquiera lleguen a suceder. Y en ese sentido creo que falta un montón por hacer, y mi compromiso de la Cámara de Diputados es hacerlo. Así que a los que votaron en Twitter no les voy a defraudar. Joana, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Voces. Diego, yo te agradecemos así también toda la audiencia que está conectada ahora mismo con nosotros. Y hay un pedido que Diego ya me miró, y así metele pues. A cada invitado le invitamos a que miren a su cámara, en este caso la tuya, es la cámara 2, y que te dirijas al electorado sin hacer proselitismo. Bueno, me gusta lo que la cámara sea 2, porque... no, cuidado que la semana que viene recién se puede hacer propaganda en medio de comunicación, así que... Pero mira, está bien. tenés 2 minutos de tiempo, ya que tanto te gusta el número 2. Bueno, Tenés 2 minutos de tiempo para dirigirte a la audiencia. decirle a la ciudadanía que es muy importante que participen. Como no está permitido el proselitismo, la cuestión más electoral, usar estos 2 minutos para decirles que piensen en el Paraguay que sueñan, en el que sueñan dejarle a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y decirles que ese Paraguay se empieza a construir el 30 de abril en cada urna. Y que no se olviden de eso, que no se cansen de luchar, que no se queden en sus casas, que no permitan que compren su voto, que no permitan que se haga fraude a su alrededor, y que participen a conciencia, que le voten a aquellas personas que les parece que son las más aptas para llevar adelante los cambios que este país necesita. No es normal lo que estamos viviendo, no es normal ver casos de sicariatos en plena Avenida España un sábado a la tardecita, no es normal que un sistema de salud no dé respuesta a las personas que están buscando medicamentos o una atención médica. No es normal que la educación de nuestros niños y niñas depende de cuánto tengan sus padres en los bolsillos para poder construir su futuro. Entonces les pido por favor que entre todos vayamos este 30 de abril a votar por la esperanza, que no les metan el miedo, no hay nada a qué temer, y que voten con el corazón finalmente. Solamente eso va a traer el cambio que nuestro país necesita. Joana Ortega, candidata a diputada por Alianza por Asunción, estuvo con nosotros aquí en Voces. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pequeña pausita y enseguida volvemos, ya con el cierre del programa. Yo salgo de acá y mira, ya vengo listo ya. Pero... Me voy a jugar fútbol. ¿Hay puesto para pasapelota? No sé, pero te voy a avisar. Porque, a ver, me pregunta la producción, ¿por qué te vas a jugar fútbol tan tarde? Yo soy soltero. Esa es la ventaja. Pero para la gente que no sigue de pronto las canchas, te cuento, yo tengo socios con los que yo ya jugamos fútbol, ¿verdad? Con los compañeros del canal, pero hay equipos que juegan a las 12 de la noche. Sí, porque es la única hora que tenemos. Algunos, ¿verdad? Sí. No, de verdad. Y me pregunta Lorena, ¿y tus amigos? Bueno, algunos son casados, otros son solteros. Acá pero igual, estamos, ¿no? ¿verdad? Pero mira, con Diego, ¿cuánto tiempo nos fuimos a jugar ahí? Y era tarde ya. 1 hora y media por ahí. Pero ya era tarde, era Sí, tipo tarde. 8 de la noche por ahí. Sí. Así que no volvemos. No, en mi casa... Por lo menos yo las puedo 11 volver, por no ahí. puedo hablar por Diego. Por Las Diego yo no puedo decir Las nada. 11 por ahí seguro. Más o menos. No, pero ya conocen. No, a ver, Mi chiquita. el famoso engancha. No es que enganchamos, no nos dejan entrar. Mentira. Repeticiones, tenemos Sí, repeticiones los me miércoles encanta. y en este caso los viernes a las 5 de la mañana, y también los fines de semana tenemos Voces por partida doble a las 20, los domingos a las 21 y a las 22 horas. Sí, para que no se pierdan cuando de pronto tenemos estas entrevistas. Debo decir lo siguiente, sé que tenemos una encuesta también que en un rato vamos a reiterar. Hoy estuvo con nosotros, gracias, directora Joana Ortega, que en su momento fue candidata a la Intendencia de Asunción. Ganó Que no tuvimos tiempo de preguntarle. Ya no acerca hubo de tiempo, eso. ¿verdad? Yo creo que ocupó mucho tiempo, pero necesario el caso de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué dice nuestra encuesta? Si Joana Paraguay llega al Congreso, ¿qué esperas que haga? Más políticas modernas, limpiar municipios, políticas anticorrupción a la cabeza y políticas antinarcos. Bueno, así que seguí votando. Te invito a vos que estás mirando nuestro programa en vivo, en directo aquí a través de América y que obviamente tiene una repercusión en las redes sociales. Primer punto, probablemente vos no coincidas conmigo en esto, Jota, pero a mí me sorprendió que ella dijera que no iba a acompañar el matrimonio igualitario, el famoso hombre con hombre, mujer con mujer, para que si se diera un cambio en la ley civil, ponele, para que se casen. Yo, como la veo, siempre metida en el mundo del zurdaje, de la zona izquierda, de la izquierda ideológicamente. Te juega con la zurda. Yo esperaba que dijera que sí, no te voy a negar. No, yo no esperaba tanto eso porque ella, Joana tiene una posición medio conservadora. Ahora,
rescato en ese punto, como en todos los tópicos que vos fuiste citando, de que ella está abierta al debate. Acepta la unión civil, por ejemplo. Sí, Dijo que la unión civil es una posibilidad, por ejemplo. sí. Entonces no es que está tampoco tan cerrada, pero así, tan libre como otros casos que también le juegan a la izquierda. No, no es tanto así. Ujú. Otra cuestión que yo le sentí como con ganas de que se diera es un poco que Euclides renuncie a su candidatura para que obviamente acompañe a Efraín Alegre y por ahí si querés se aprovecha electoralmente, aunque ella siempre habla de que uno tiene que tener un proyecto país, no solamente un proyecto electoral. Claro, y ahí yo entro también con la cuestión de los jóvenes, que a mí me gustó mucho lo que ella dijo concerniente a la participación de los jóvenes, y lo de narcopolítica y Sí. democracia, que también fue algo muy duro Muy y muy fuerte. interesante lo que dijo. Muy fuerte. Nos vamos. Y otra vez. Ya es demasiado Tan rápido. rápido. Me encanta cómo Lorena nos habla, y esto es algo que no mucha gente sabe de la Claro. magia de la televisión. Nosotros acá tenemos nuestro auricular en donde nuestra productora nos habla, y nos está matando. Bueno, ya está, despídanse, ya váyanse, nos vamos. Nos encontramos el próximo martes. Así va a ser. Adiós. Chao, que pasen buena noche.